Seguimos conversando con el cineasta Nemesio Juárez, adentrándonos en el tema de su experiencia alrededor de la filmación de los hechos del Cordobazo. Y la pregunta estaba relacionada con cómo fue que se organizaron para crear un film colectivo. Bueno, como te comentaba antes, uno de los hechos más destacables de esto fue que tuvimos conciencia previa, anticipada, de lo que podía pasar en nuestro país a partir de esos acontecimientos. No nos equivocamos en eso. Es quizás uno de los méritos más importantes que haya tenido este acontecimiento, este colectivo, ¿no? Hicimos una gran convocatoria a la cual asistieron, no recuerdo la cantidad, pero finalmente quedó un grupo de 10 realizadores para hacer esta película. Entonces, lo que nosotros acordamos también de entrada era que una vez acordados los temas que cada uno iba a abordar, quedaba con entera libertad para poder trabajar y armar su propio grupo de trabajo con guionistas, con locutores, con compaginadores, con lo que fuera necesario, y que el material que íbamos a reunir de registro fílmico de los acontecimientos iba a ser distribuido de manera generosa, pero poniendo el acento en el tema que cada uno de nosotros abordara. Por suerte, la película tuvo una gran riqueza, tanto temática como estilística también. Inclusive hay algunos fragmentos ficcionales también del Cordobazo. Y eso le da a la película una especie de fluidez, de libertad y demás, que fue un hecho real en la producción del trabajo. Cada uno trabajó con absoluta libertad en ese conjunto. Sí, teníamos también el criterio de que posteriormente ese material, la evaluación de ese material, iba a ser distribuido, tenía que ser distribuido en distintos módulos, cosa que pudiéramos también acceder a exhibiciones más puntuales, más cortas, etcétera, o más continuadas, y que diera cuenta del conjunto del material. O sea, se podía armar con 3 o 4 películas un bloque, con otras 3 o 4 otros, y así sucesivamente, ¿no? Esa era en principio, porque nosotros lo que queríamos era recuperar la experiencia que se había iniciado con la obra de los Hornos, de la proyección de las películas y el debate posterior. Para nosotros era tan importante la proyección de la película como la asistencia y el debate con la gente misma. Ahora estamos en un contexto de dictadura. ¿Cómo ustedes, digamos, conseguían el material que se había registrado en el Cordobazo? Y también cómo era la difusión de esta película. Nosotros apelamos a algunos compañeros que con gran riesgo, pero un riesgo, yo creo que era un riesgo fundamentalmente, un riesgo laboral. Aunque hubo tortura, aunque hubo muertes, etcétera, no era la situación de la dictadura reciente, del proceso. Era una dictadura donde habían pasado muchísimas cosas, siguieron pasando cosas después del Cordobazo también, Trelew, etcétera. En el año 69 matan a un militante, a un periodista militante, Emilio Jáuregui, en la calle también. Pero no eran las circunstancias del proceso. Tanto es así que prácticamente en el proceso no hubo respuesta audiovisual en todo el proceso prácticamente, salvo la experiencia de Raimundo Gleiser, no hubo otras prácticamente. Era casi imposible moverse, salía muy a la luz la cosa. Nosotros queríamos retomar esa experiencia, entonces nuestros puntos de referencia eran políticos o sociales o hasta religiosos, es decir, nosotros proyectábamos estas películas en unidades básicas, en comités, en la universidad, en espacios universitarios, hasta en parroquia y fundamentalmente también en casas de familia, donde la gente agrupaba amigos, etcétera, en torno a estas proyecciones, ¿no? ¿Y vos podés hacer una evaluación de cómo intervino la película esta en la sociedad? Es imposible, creo, poder hacer una evaluación, porque fueron múltiples intervenciones del mundo de la cultura
del mundo universitario, del mundo del trabajo, que provocaron un cambio en la conciencia de la gente e hizo que, bueno, Onganía se tuviera que ir en ese momento y después se le dificultó mucho a Lanusse su proyecto político de quedarse. Es decir, creo que se intervino sobre la sociedad desde múltiples sitios, hubo una confluencia en ese trabajo, hubo experiencias muy ricas de plásticos, la experiencia de Tucumán Arde, etcétera, ¿no? Es decir, nosotros veníamos también, yo venía de la experiencia en La Rosa Blindada, yo había estado muy joven en todo ese proyecto de La Rosa Blindada, que fue una revista muy importante, donde estaba, qué sé yo, Andrés Rivera, Rosenmacher, Olmedo, que después iba a ser el conductor de la FARC, Juan Gelman, es decir, todo un grupo de gente, intelectuales, eran algo mayor que yo, pero era, digamos, era lo más rico, lo que más analizaba la sociedad, y los artículos que aparecían en esa revista eran realmente análisis importantes, ¿no? A pesar de ser una época difícil. ¿Y El Ejército es el cortometraje entonces que vos realizaste? En el marco de mayo de 1969, Los Caminos de la Liberación. Bueno, contanos un poco por qué elegiste El Ejército como eje temático para este cortometraje. Yo creo que una de las cosas que puso a la luz el cordobazo es algo que nosotros sabíamos intelectualmente. Digamos, nosotros sabíamos que los ejércitos de nuestros países eran ejércitos colonizados ideológica y militarmente y tácticamente, etcétera, por el imperialismo norteamericano. Esto, o por otros imperialismos, porque Fanon, la experiencia de Fanon, la experiencia de los pueblos que se descolonizaban en el África y demás, iba demostrando lo mismo, es decir, que ejércitos del todo el mundo se formaban con concepciones ideológicas y militares que estaban al servicio fundamentalmente del imperialismo norteamericano y del capitalismo con las formas que asumía. Pero el cordobazo brindó la posibilidad de ponerlo a luz, de sacarlo a luz. Entonces, en la película está el criterio de que un ejército de un país que ocupa militarmente a su propio país y libra una guerra, releva a la policía de la grosera represión para asumir y ocupar su propio territorio, es un ejército que se convierte en un ejército extranjero, aunque lleve aparentemente la propia bandera del país. Un poco el criterio era desenmascarar al ejército como una fuerza de ocupación al servicio de otros intereses, ¿no? En este caso, los intereses de la dictadura en relación con los intereses de la hegemonía americana. Esto es un poco el criterio, trabajar desde esa base. Yo construí este fragmento del ejército sobre la base de un teorema, con una hipótesis, una tesis y una resolución. La hipótesis era la idea que el ejército tenía de sí mismo, es decir, desenmascarar esa idea que el ejército tenía de sí mismo utilizando sus propios materiales, sus propios discursos, su propia concepción. La segunda parte era que había otra situación, que era la de la población misma, la de los desamparados, de las ollas populares, de la lucha de la gente y demás. Y la tercera opción, hoy sigue siendo un poco ingenua, que era lo que nosotros pensábamos en aquel momento. Es un reflejo ideológico de lo que de alguna manera también pensábamos nosotros, y hoy lo estamos viendo con ingenuidad, digamos. Muchos de nosotros pensábamos que en ese choque dialéctico entre la concepción del ejército y la gente, en ese choque que se provocaba en situaciones sociales como la del cordobazo y demás, eso iba a generar una nueva conciencia en algunos sectores del ejército, una conciencia nacional, que iba a hacer que se quebrara ese dominio colonial y que muchos sectores del ejército tuvieran una actitud nacional, que se incorporaran a las luchas populares, etcétera, o de lo contrario iban a ser derrotados. Eso no se dio, evidentemente no se dio, es una ingenuidad haber pensado en aquel momento eso, pero estábamos marcados y condicionados por el pensamiento de la época también. Bien, Nemesio, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver justamente El Ejército, este cortometraje de Nemesio Juárez.